El tráfico ilegal de fauna silvestre es reconocido como uno de los negocios ilegales más lucrativos a nivel mundial, después de la venta de drogas ilícitas y armas. Es responsable de una considerable disminución en las poblaciones de muchas especies. Por lo general se cree que el único responsable del comercio ilegal de la fauna silvestre es el traficante, pero desde los cazadores hasta el público consumidor participan en este hecho ilícito. A escala mundial, 6 millones de animales silvestres se comercializan anualmente para atender la demanda de animales vivos como mascotas en hogares, zoológicos y laboratorios. La mortalidad asociada a esta actividad es demasiado alta. Se dice que por cada animal vivo que llega a Estados Unidos, 10 fueron tomados en estado silvestre. Sin embargo, aunque solo sobreviva el 30 o el 50% de los animales traficados, esta actividad resulta demasiado exitosa, pues representa movimientos de dinero que alcanzan los 10 billones de dólares anuales. Bienvenidos a este nuevo episodio de Pachamama Power Podcast. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches a todas las personas que se conectan a un nuevo episodio de Pachamama Power Podcast. Hoy vamos a hablar de algo que me concierne a mí y quiero extenderles a ustedes la invitación para que nos involucramos un poco más con nuestra fauna silvestre, y es ese tráfico ilegal que estamos teniendo y que está afectando realmente a todos los ecosistemas de Colombia, no solamente de Colombia, sino realmente del mundo. Hoy estamos precisamente con Catalina. Ella es bióloga de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en biodiversidad y conservación, estudiante del doctorado en ecología y desarrollo sustentable, con una amplia experiencia de más de 8 años en ecología de primates y temas concernientes al tráfico de la fauna silvestre. Bienvenida, Catalina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? No, yo súper feliz, pues como de que me hayas abierto tu espacio para hablar de algo que me apasiona, que es como el cuidado de la biodiversidad y este tema que es muy importante y que nos toca a todos, que es el tráfico de fauna silvestre. Bueno, Catalina, pues realmente este es un espacio abierto en el cual vamos a hablar de diferentes problemáticas, y yo creo que la gente no ha dimensionado cuál es ese tráfico realmente legal en Colombia. Sabemos que es un negocio supremamente lucrativo, no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo, como lo dije al inicio. Y cuéntanos, ¿cómo ves tú el tráfico? ¿Qué es lo que ha venido pasando en Colombia? ¿Cómo nace este flagelo de la ilegalidad de traficar no solamente fauna endémica, sino también traer lo que es el tráfico ilegal, como nos ocurre, por ejemplo, con los hipopótamos que estuvieron aquí y que siguen aquí desde los 80, pero sigue? Bueno, el tráfico de fauna es un fenómeno mundial que básicamente se establece o se basa en la desigualdad cono norte, cono sur. Entonces, básicamente los países desarrollados, que son los países que tienen mayor capacidad adquisitiva, son los que de cierta manera están extrayendo nuestros recursos, incluido la fauna, para fines estéticos, para estatus social, que es básicamente, el tráfico tiene muchos destinos y muchos porqués. Entonces hay tráfico de fauna para mascotas, pero también hay tráfico de fauna para productos. Entonces, gente que se dedica a vender derivados de fauna como las pieles, como los colmillos de los jaguares, que tienen como una misticidad y como un significado en muchas culturas, entonces como de poder, de protección. Entonces las partes como las garras, los colmillos, las pieles. Hay algunas comunidades que piensan que la grasa del oso de anteojos tiene poderes curativos y poderes para intensificar el performance sexual. Entonces son como un montón de
de creencias que van muy arraigadas a cuestiones culturales, pero también a cuestiones de estatus social, que es lo que venimos viendo ahora con el boom de las redes sociales. Entonces ya no es solo pues como de que las comunidades o ciertas personas creen que los animales tienen ciertos poderes curativos, que para la artritis, que para el cáncer, que para la osteoporosis, que para el rendimiento sexual, sino que ahorita tenemos una mayor presión, que es cuando entran a jugar las redes sociales, pues en este flagelo. Nosotros en este momento no tenemos un estimado real de cuánto es el tráfico que puede haber en Colombia anualmente. Tenemos unos estimativos y se estima más o menos que aproximadamente entre 70.000 y 80.000 animales han sido confiscados en Colombia en los últimos 15 años. Pero eso se estima que solamente es el 0.2 al 0.5% del tráfico real. Entonces, si se hacen las cuentas, es un número astronómico y un número súper alarmante. Las personas tienden a minimizar el impacto diciendo, no, es que ese miquito que tiene mi primo en la finca, pues es solo uno, pues o sea, eso qué, eso no importa. Acá se le tiene, se le cuida, lo queremos, pero lo que no se dan cuenta es detrás de eso qué es lo que hay. Hay una red gigante de traficantes que se están lucrando precisamente por sacar nuestra fauna de los ecosistemas de nosotros, y que eso también lo fragmenta como tal. Es que es un impacto a muchos niveles, es una red gigantesca que usa inclusive las mismas rutas de tráfico que las drogas. Entonces en la cuenca amazónica se mueven por los mismos ríos, usan los mismos canales de comunicación, usan las mismas estrategias de comprar el policía, de darle pues su partecita, de amenazar a la gente, de utilizar población vulnerable para traficar. Es el mismo mecanismo. Inclusive se estima que el tráfico de fauna es el cuarto negocio ilegal más grande y lucrativo del mundo. Eso es impresionante, y solo están por encima el tráfico de drogas, que ustedes saben el impacto y lo grande que es, el tráfico de personas y el tráfico de armamento. Y después sigue el tráfico ilegal de fauna. Entonces, son niveles astronómicos y son niveles insostenibles. Entonces, no es solo que se esté traficando, sino cuál es como el impacto y las consecuencias que hay a nivel de ecosistemas, a nivel de poblaciones, a nivel de individuos también, porque los mismos individuos sufren un montón de maltrato en el proceso, desde que son capturados hasta que llegan a su destino final, que es la casa de alguien, para que lo exhiba en redes sociales, como se ha venido viendo en los últimos años. Entonces es como un problema que tiene muchas aristas, pero que está fundamentado en el consumo y en la demanda, que es responsabilidad de nosotros. Nosotros como consumidores somos los que estamos generando la demanda para que siga existiendo ese negocio en los volúmenes en los que existen en este momento. ¿Qué alertas se emiten a nivel internacional, ¿no? Porque es que estamos hablando de que pues animales que viajan como los hipopótamos millones de kilómetros para estar en otros lugares, y que pues obviamente pueden convertirse, como en este caso, o como la langostilla de río, en especies invasoras, porque no están en sus ecosistemas endémicos. ¿Cuáles han sido las alertas internacionales referente a este tráfico ilegal? Lo que pasa es que en los años 80 y los 90 la regulación nacional e internacional respecto a el tráfico, inclusive los permisos para uno transportar especies silvestres, no era tan controlado como en este momento. Entonces, no sé exactamente bajo qué condiciones. Sé que los hipopótamos llegaron desde un zoológico de Estados Unidos. Entonces, no sé bajo qué condiciones y cuáles fueron los requisitos que tuvo que cumplir este señor
para que los hipopótamos y los demás animales, porque trajo un zoológico entero, Jirafas, pudieran... avestruces, hipopótamos, cocodrilos, eso era toda una magnitud de animales que lamentablemente algunos fueron muriendo en el camino, pero Claro. y otros se fueron a otros zoológicos, pero pues nos dejó un problema un poquito pesadito. Claro, entonces en esa época no era tan controlado y no se podía, pues, inclusive existía la tendencia entre zoológicos que se hacían como intercambios de animales para exhibición. Entonces, no, es que yo tengo 2 pandas y tú tienes un gorila y a mí me hace falta el gorila porque el gorila atrae gente y atrae recursos, entonces venga, hagamos un intercambio, porque pues es que era concebido de una manera muy distinta a lo que está funcionando ahorita en la figura, bajo la figura de zoológicos. Entonces antes era pues básicamente como, bueno, sí, intercambiémonos y ya, pero ahora nosotros tenemos un montón de regulación nacional e internacional. Nosotros tenemos la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, que es el CITES, que es como la autoridad internacional, que es la que dice, bueno, pone las reglas para que los animales se puedan mover de una manera legal primero y bajo unas condiciones dependiendo... bajo ciertos criterios y condiciones. No puede ser, no es como de que yo, Catalina, necesito y quiero un mono tití, entonces, y encontré un ejemplar por allá en Estados Unidos que lo tenían en un zoológico, entonces que yo ya lo quiero y cómo lo va a traer. No, eso no es tan fácil. Eso, aparte de eso, pues porque bajo el Ministerio de Ambiente hay un montón de resoluciones, hay un montón de leyes y de el código de policía también está involucrado, hay un montón de regulación en este momento pues para que eso no suceda, pero el problema es que sigue existiendo el mercado negro. Entonces es muy difícil controlar, y más en la era tecnológica en la que ya la gente ni siquiera se tiene que exponer a vender los animales en un mercado físico, sino que puede ofrecer los animales a través de internet. Eso. Entonces yo he encontrado mercados destinados específicamente a vender primates. Entonces, obviamente el costo del primate depende de la especie, porque si es una especie en peligro crítico de extinción, obviamente es una especie más costosa, porque es más protegida, porque es más vigilada, porque es más escasa. Entonces, el precio varía. La cosa también es que, como les dije al principio, como es un problema también de desigualdad social, entonces los traficantes utilizan a las comunidades locales, las cuales tienen un montón de falencias y un montón de necesidades. Claro. Ajá. Entonces ellas básicamente, ¿qué hacen? Explotar el recurso, y ellos se aprovechan de eso. Entonces, por ejemplo, cuando yo estuve trabajando en Perú, encontré una comunidad donde vendían como dos especies de miquitos. Entonces, unos que estaban en una categoría de amenaza mayor que otros, entonces a esos los vendían a 150 soles, que es más o menos como 120.000 pesos colombianos, los bebés. Y los que eran más comunes los vendían como a 50.000 pesos colombianos. Pero esos en el mercado europeo valen 10 veces ese dinero. Entonces podíamos encontrar ese mono que le vendían a 150 soles en mercados de Europa a 1.500 euros. Entonces, pues porque obviamente... O sea, todo queda en el intermediario realmente. Claro. O sea, no es una cosa que es que también esté, porque de pronto hay mucha gente que dice, no, claro, pero es que vos desde la ciudad, ¿cómo haces para criticar a las personas que intentan buscar maneras de sobrevivir? Pero es que al final de cuentas eso no es que les esté generando riquezas, les está dando inmediatez, pero no les está generando riquezas. La riqueza se queda en el intermediario, en el traficante, en el que tiene la red, y que no solo mueve ese mono que
que tal persona le pasó, sino que mueve una red completa de tráfico. Entonces, pues es como una situación en la que hay que pensar, como al final de cuentas, en la balanza, cuáles son los pros, cuáles son los contras, cuál es el beneficio, el costo-beneficio. Estamos afectando un montón las especies nativas, estamos poniéndolas en riesgo, poniéndoles más presión del que ya tienen de la deforestación, la pérdida de hábitat, y aparte de eso les estamos poniendo una presión más, que es que los estamos cazando para tenerlos de adorno. Ay, no, terrible. Me parece que aquí falta un poco más y lo hablábamos de pronto en otros podcasts, y es que realmente necesitamos una educación ambiental amplia. Nosotros no estamos protegiendo nuestros propios hábitats, nuestros propios ecosistemas. De hecho, pues alabamos y pues muchos concuerdan que efectivamente hay que tratar de salvaguardar todos los animales, pero ante todo nuestra fauna nativa y endémica, que realmente parece que no tuvieran ni voz en ninguna de las instancias, digamos en el Congreso o en el Senado o en la Cámara, como que los animales son los únicos que importan, parece que fueran los gatos y los perros y las mascotas y los hipopótamos y los otros animales, pero realmente en nuestra fauna endémica no sentimos que haya una voz liderando para que este tráfico ilegal pues obviamente cese y pare y tenga las consecuencias que las consecuencias que haya lugar. De hecho, pues yo no sé, Catalina, de pronto, en mi ignorancia, pero yo no he escuchado noticias sobre hemos cogido una red de tráfico ilegal de fauna, ni la hemos desmontado, ni nada por el estilo. Lo que pasa es que hay leyes existen, pero hay un montón de vacíos legales y inclusive, o sea, haciendo una claridad, yo fui una de las grandes opositoras del proyecto de ley del representante Lozada de esta semana, pero también yo le aplaudo que hace un año él fue el promotor de una ley de conservación y protección animal, donde se establecían ciertos criterios y cierta reglamentación para eso mismo, para fortalecer el poder controlar y poder sancionar efectivamente a las personas que incurran en este delito. ¿Por qué? Porque antes teníamos un montón de desorden en el que entonces era un delito excarcelable y que tenían unas penas súper bajitas. Entonces lo que hacía el pelado, el traficante o a quien cogieran con cualquier mico, con cualquier loro, con cualquier serpiente, era como lo metían 24 horas a la cárcel, le abrían un proceso o le abrían pues como un expediente y ahí quedaba y lo liberaban, y una semana después tú lo veías otra vez en la carretera ofreciendo animales. Entonces, obviamente yo siento que la forma de actuar es empezar a fortalecer lo que tenemos y empezar a identificar los vacíos que de ahí, de lo que tenemos, para empezar a llenarlos. No es hacer leyes por leyes para mostrar que somos súper eficientes en el legislativo, sino también que de lo que tenemos nos está funcionando, qué tenemos que fortalecer y qué es lo nuevo que hay que crear. Entonces, porque básicamente eso queda en la impunidad. Yo tengo, aparte de los problemas que hay con las autoridades ambientales y con la gestión que ellas tienen, porque también no podemos desconocer que se han politizado. Eso no lo podemos desconocer, porque si lo desconocemos nunca lo vamos a cambiar. Entonces, yo tengo un canal ciudadano anónimo donde recibimos, yo tengo una ONG con otros compañeros, con otros colegas, y yo me encargo de la parte de tráfico de fauna dentro de la ONG. Yo tengo un canal anónimo donde las personas me escriben a través de un correo electrónico o me escriben a través de Twitter.
formulando sus denuncias como de, mira, es que yo tengo un vecino que tiene tantas guacamayas y tantos loros, entonces a ver qué se puede hacer. Entonces yo tomo los datos y dependiendo de dónde esté ubicado, si está en Medellín, pues las autoridades ambientales del área metropolitana o Corantioquia, y dependiendo entonces de la región, los remito y hago las denuncias a través de la ONG. ¿Por qué? Porque también mucho del problema que hay es la falta de denuncia por miedo a una sanción social. Como, ay, yo no digo nada porque es que después me pongo en problemas, me meto en problemas con mi primo, pero es que mi primo vende osos perezosos en la costa. O mi amiga trajo tantos loritos y se los llevó para la finca, pero yo mejor no digo nada porque yo no quiero problemas con nadie. Pero pues es que yo creo que esto es también un llamado a que todos como comunidad, como ciudadanía, nos demos cuenta que la biodiversidad es de todos. La biodiversidad es patrimonio de la nación y como tal, todos, no solo los biólogos, no solo los ingenieros forestales, no solo los ecólogos, no solo los veterinarios, absolutamente todos tenemos un papel fundamental en el cuidado de esa biodiversidad. Por acción, por omisión, por complicidad, estamos siendo parte del problema. Total, ahí es donde el punto donde yo digo que primero nos falta más educación. Nosotros, pues yo vi biología en el colegio, digámoslo así. Yo soy ingeniera química, mi énfasis siempre ha sido en tema ambiental. Amo todo el tema ambiental, por eso esos temas me tocan a mí. Y este podcast también es precisamente llegar a esas personas que no están en contacto con nuestra comunidad ambiental, sino que realmente todos sepamos de los riesgos que se corren donde sacamos un animalito del hábitat. Y es ahí donde yo digo, a mí me enseñaron biología, pero a nosotros no nos enseñaron cuáles eran las especies endémicas que tenemos en Colombia, por ejemplo, o no nos enseñaron a que el tráfico ilegal es una cosa terrible y que fragmenta como tal los hábitats, porque estoy sacando, es como, o sea, todo es una cadena y todo es un mismo bioma. Si yo saco como tal una especie, yo estoy afectando a otra especie que se alimenta de esa especie y así sucesivamente. Entonces, realmente a nosotros no nos han educado ambientalmente sostenible con la palabra que implica sostenibilidad para que realmente podamos apropiarnos de esa riqueza biodiversa de nuestro país. Es que también como que nos falta un poco de contexto, como que siempre vemos el animal como un ente aislado, pero no parte de procesos y cosas más complejas. Entonces, como para dar un contexto, resulta que es que el tráfico no solo afecta al animal, al individuo como tal, porque es el que es extraído de su hábitat y al que condenamos eternamente, pues como a toda su vida a un cautiverio innecesario. Sino que también, entonces, digamos, hay grupos de primates que tienen un cuidado parental que se extiende al grupo. Entonces, todo el grupo cuida a las crías. Pero resulta que entonces cuando llegan los cazadores, el grupo defiende con su vida a las crías. Entonces, cuando los cazadores van por las crías, siempre intentan llevarse a las crías porque son más dóciles, son de fácil manejo, son más fáciles de ocultar. Son menos agresivas, no, pues es menos la posibilidad que tienen de que sufran un ataque. Claro, son entonces bebés. siempre intentan llevarse a las crías, pero cuando intentan llevarse a las crías muchas veces tienen que matar a las hembras del grupo o tienen que matar a los que están cuidando el grupo para poder debilitar el grupo y llevarse a las crías. Entonces ya no solo es que estamos afectando un individuo, sino que estamos afectando un grupo entero. Cuando, listo, se lo llevan, pero resulta que, digamos en el caso de los primates, pongo ejemplos de primates porque es como lo que más he estudiado. Pero digamos, cuando alguien se saca del ecosistema a un primate, en todo el proceso, solo 1 de cada 10 primates sobrevive y llega al destino.
de esos bebés. ¿Por qué? Por la manipulación, por el almacenamiento, porque los ponen a aguantar hambre, los ponen a aguantar frío, entonces empiezan a tener un montón de problemas de salud. El mismo estrés hace que sufran problemas cardíacos. Entonces, solo uno de todos los que se extraen llega a destino. Entonces estamos perdiendo biodiversidad también en el camino. No es solo que, ay, no, sí, pues esos 10 quedaron de adorno en la casa de alguien, no. O sea, ¿cuántos están muriendo en el proceso para que solo uno llegue a ser No, y mascota? aparte de eso, llega a la casa de esa persona o X, donde sea, y realmente hay animales que no sobreviven. O sea, pueden vivir No, 1 o 2 meses esa. y se mueren. Y realmente, ¿qué pasó de ahí para atrás? O sea, hemos fragmentado el hábitat, le hemos quitado la vida a un montón de animales para de pronto un lujo o para llevarlos, porque también hay que decirlo, hay personas inescrupulosas que no solamente están en los zoológicos, sino también en otras digamos, instancias que tienen animales para exhibición y hacen tráfico ilegal de animales. Claro. Entonces resulta que ese mico llega a mi casa, pero eso no quiere decir que vaya a sobrevivir, pero eso no quiere decir también que yo me lo quiera quedar de por vida, porque entonces cuando empiezan a tener sus comportamientos naturales y empiezan a hacer estragos en la casa de las personas, entonces ya la gente ya no los quiere y quiere mirar a ver cómo deshacerse del problema, y por eso empiezan a hacer liberaciones no controladas en lugares donde no existe la especie. Entonces empieza a haber translocación de especies, empieza a haber problemas como el que tenemos de muchas especies que son invasoras, que son básicamente por liberaciones no controladas dentro de un sistema que no es nativo para ellos. Entonces, bueno, entonces digamos que aparte ya el mico llegó ahí y ya vimos los problemas que hay asociados al cautiverio, aparte de eso, del estrés, de la mala nutrición, de los problemas de convivencia, de la zoonosis que se puede crear entre humanos, animales, o entre fauna silvestre y los mismos perros o gatos que tenemos en la casa. O sea, son problemas sobre problemas sobre problemas. Pero mirando entonces eso a nivel de individuos. Pero a nivel de poblaciones, entonces ya te dije, o sea, inclusive se ha demostrado que, por poner un ejemplo, el problema que pasó o el mal manejo que hizo Patarroyo en el Amazonas colombiano, extrayendo monos nocturnos para experimentación, en el cual no estamos de acuerdo. Nosotros como biólogos nunca avalamos ese tipo de cosas, y aclaremos, el señor no es biólogo, el señor es médico. Porque siempre pues como la retaíla animalista en contra de nosotros es que nosotros somos unos asesinos, igual que Patarroyo. No, pues o sea, nosotros queremos que empecemos a desligarnos de eso, porque nosotros no estamos representados por ese señor. Bueno, pero lo que pasa entonces es que se ha comprobado que él ha causado extinciones locales de esa especie en el Amazonas. ¿Por qué? Porque tanto extraer, la población no se puede, o sea, no hay recambio poblacional y no hay siguientes generaciones. Entonces, a nivel de poblaciones también es un problema, pero a nivel de ecosistemas también, porque es que los animales tienen funciones ecosistémicas, los animales son polinizadores, los animales son dispersores de semillas, los animales son controladores biológicos. Si no hay controladores biológicos, hay plagas, porque no hay quien deprede otros animales que inclusive pueden empezar a afectar nuestra seguridad alimentaria, porque empiezan a entrar a nuestros cultivos y a llevarse todo a su paso. ¿Por qué? Por la falta de depredadores, porque los estamos extrayendo para un montón de cosas basados en la estética y en la vanidad. Pues me parece completamente, o sea, parece como si no fuera cierto, pero es una realidad que tenemos todo el tiempo y que hay que hacerle cara. Yo te quería preguntar es, bueno,
Tú nos decías que tienes una ONG, no sé si quieras dar tu correo electrónico, el correo electrónico, y pues obviamente si hay alguna duda o inquietud que si se pueden comunicar contigo referente a, mire, es que tengo aquí un vecino, mi primo, mi amigo, mi tío, toda la cosa, tiene unos animalitos que yo considero que no son de lo más apto para estar aquí en la casa. Sí, el correo electrónico es denunciafaunaColombia@gmail.com y en Twitter también está como Denuncia Fauna. Yo recibo las solicitudes, yo en esto lo hago por amor, entonces en algún momento tendré que, pues como que me demoro unos días en responder. ¿Por qué? Pues porque yo también tengo otro trabajo, ahora estoy con el doctorado, entonces son un montón de cosas, pero si yo no puedo, lo remito a otras personas para que otras personas se encarguen. Entonces, las denuncias son anónimas, las denuncias no van a ir a nombre de la persona que nos denuncia a nosotros, sino que nosotros servimos como intermediarios para evitarles pues como conflictos, porque pues a nosotros como ONG esa es nuestra función. Y quiero hacer como mucho énfasis sobre todo en el papel de nosotros como turistas también en el tráfico. ¿Por qué? Porque la gente cree que el tráfico solamente es que alguien compre animales en una carretera y los tenga en la casa en cautiverio. Pero no, se ha estado viendo mucho que hay muchos lugares que ofrecen que son sitios turísticos que ofrecen directamente contacto con fauna o alimentación de fauna silvestre, y esos animales son producto de tráfico. Entonces uno llega como turista, paga un tour y le dejan que los micos se suban, o que como la isla de los monos en el Amazonas, que se lo ofrecen a uno por todo lado. Eso, o que la serpiente se la ponen a uno para tomarse la foto, o que entonces uno coge el perezoso, aparte de todo el problema que uno comportamental que tienen esos animales, y que aparte de eso son animales que no sobreviven mucho porque están en constante estrés por estar en contacto con nosotros. También eso es una forma de lavar el tráfico, porque la gente o esas personas que promueven esos lugares no te van a decir, ah, no, sí, es que nosotros estamos comprando animales para poder atraer turistas. Siempre el discurso es, ay, no, pero es que nosotros rescatamos estos animales y los tenemos aquí, cuando ya están bien, entonces los vamos a liberar. Eso es falso. Eso es falso, y quiero dejar como muy claro que es falso, porque en los procesos de rehabilitación de fauna nunca se le permite a turistas o a los animales pasar de mano en mano, porque uno de los grandes pasos para la rehabilitación, y que es crucial para que un animal se pueda volver a habituar a su hábitat natural, es que no tenga contacto que se deshabitúe al contacto con los humanos, porque o si no son animales que son vulnerables, que se programaron en que el humano es el que le da la comida, entonces nunca van a poder volver a su hábitat, claro, a tener las condiciones naturales para buscar su propio alimento, para sobrevivir, para reproducirse. Entonces, estos lugares donde te convencen de que ellos son rescatadores de animales, la ley es súper clara para los que tienen animales. O sea, hay algunos sitios donde las autoridades llevan animales para que son como refugios permanentes. Entonces, pero es muy claro que esas personas que reciben fauna silvestre como un lugar temporal, ellos no pueden hacer usufructo de esos animales, no pueden sacar dinero, no pueden exponer a esos animales de modo como tipo mascotización en redes sociales, como haciéndolos ver como de que son animales mascotizados, o que son animales fáciles, dóciles y de fácil manejo, porque todo eso lleva a que la gente tenga una idea errada en la cabeza de qué es la fauna silvestre, y diga como de, ay, mira, pero es que este animal que estoy viendo en este video se ve como fácil de manejar, yo quiero uno.
y eso alimenta la demanda del tráfico. Pues nosotros lo veíamos, de hecho, inclusive hay algunos bioparques en estos momentos que tienen primates, tienen pues monitos y todo el asunto que interactúan con los humanos, porque básicamente los humanos se le dicen, ay, no, sí, usted lo puede alimentar y usted lo puede tener aquí, no lo acarician ni nada, pero pues ellos ya tienen un contacto todo el tiempo con los humanos y eso no les permite realmente, pues obviamente volver a su hábitat natural. Ya es una especie que no puede ser reinsertada y que efectivamente pues quedan a cuidado y a merced de muchos humanos. Y eso termina también afectando bastante, digamos, las poblaciones, no solamente de primates, sino también de otras especies. Sí, bueno, saliéndonos un poco de los primates, uno de los grupos más traficados son los citácidos, que son los loros. Y la meten en botellas plásticas, o sea, es que es lo más inhumano que existe en la vida. Los meten dentro de botellas plásticas, dentro de bolsas. Completamente, ellos por el estrés pierden su pelaje, su plumaje, perdón, se arrancan las plumas, es una cosa completamente terrible, meten en unas maletas donde no hay oxígeno, los transportan en flota, es completamente inhumano el tráfico que se está haciendo con esos animalitos. Los mojan porque cuando estas aves pierden calor corporal, entonces ellas en vez de gastar energía para vocalizar, la gastan tratando de recuperar su calor corporal. Entonces ya eso, los traficantes saben eso, entonces los mojan para que las aves no hagan bulla y no sean tan fácilmente detectables por las autoridades en un transporte en carretera cuando los llevan pues camuflados en canastas de frutas y cosas así. Malditos, eso sí es maltrato animal, eso hay que poner las alertas y realmente ahorita que estamos grabando este programa, tenemos un puente ahorita que se avecina y son donde más la gente hace precisamente esos viajes para hacer ese tráfico y es donde más, por ejemplo, en los terminales de transporte donde la policía obviamente está más alerta porque se han visto casos terribles. Yo recuerdo un caso de este año 2023, un caso de una boa traficada en una flota, por Dios, en una bolsa, sino que realmente la gente decía, hay algo que está moviendo las maletas, no sabemos qué es. Entonces decían, bueno, puede ser un animal. Oh, sorpresa, que no se lo esperaban, era una boa gigantesca que estaba metida dentro de los maleteros porque se había salido de la bolsa. Entonces esto no es solamente un peligro para las personas que también lo manipulan, sino también para todas las personas que están cerca de ellos, porque realmente esos animales no merecen ese trato por parte de nosotros los humanos. Yo creo que ese es el peor maltrato que nosotros le podemos dar. Y son 2 o 3 pesos realmente los que se quedan dentro del bolsillo, pero necesitamos esto es una cadena de muchas cosas, ¿no? Esto es una cadena de la precariedad que estamos viviendo en Colombia, que la persona quiere salir con los 50,000 pesitos para pues otorgar comida o bienestar a su familia y todo el asunto. Necesitamos realmente que obviamente el Estado, porque ni siquiera es el gobierno, el Estado como tal proteja los animales y los ecosistemas de Colombia, pero adicionalmente cada uno de los gobiernos tienen que también dar ese alivio económico para todas las personas que realmente se meten en en esta cadena, igual que las mismas personas que se meten a la ilegalidad en el tiempo, por ejemplo, de la droga. No es porque realmente muchas de las personas que vivimos aquí en las ciudades desconocemos todo ese tráfico, pero si realmente nosotros vamos a territorio, a esa Colombia profunda, sabemos cuáles son las precariedades y la gente que vive el día a día realmente con toda ese hambre, con todas esas falancias de muchas cosas y que sí necesitamos que también cada uno de los gobiernos aporten para que, aparte que este tráfico pues desaparezca, también le podamos brindar a esas personas pues digamos las 3 comidas diarias, una vivienda digna, una salud
digna. Y creo que por ahí Y también esto parte también, todo eso. y esto también es un llamado como a mis colegas que trabajan en conservación, que los proyectos de conservación tienen que tener en cuenta las comunidades locales, tienen que tener en cuenta sus necesidades. La conservación sin justicia social no es sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque las personas no podemos aislar a las personas, no podemos quitarles oportunidades, no podemos aislar a los animales y protegerlos, pero que no nos importe lo que pase con las comunidades. Las comunidades pueden ser aliados en la conservación siempre y cuando las políticas públicas y ambientales también estén enfocadas en darles seguridad alimentaria. Si no, esto no es sostenible en el tiempo. Eso no va a ser sostenible en el tiempo. Y otro llamado que hago es a las personas, a todas, por favor, no compren animales por pesar. Que es que, ay, no, sí, pobrecito, es que vi en la carretera 3 loritos y un perezoso y lo compré porque me dio mucho pesar, porque están bajo el sol, porque los maltratan. Cuando usted hace eso, el traficante lo que hace es ir y sacar más animales porque el negocio está siendo lucrativo. Está fomentando la red. Denuncien, claro. Por querer hacer mal, estás haciendo, por querer hacer un bien, estás haciendo algo muy mal. ¿Por qué? Porque entonces al traficante no le importa que sea tu sentimiento como de, ay, no, es que no quiero que sufran. Al traficante lo que le pareció es como de, ah, bueno, ya me quedé sin productos, entre comillas, que son los animales que él vende. Mañana voy y saco más del bosque y otra persona se va a conmover y me va a comprar nuevamente. Entonces, al final de cuentas, nosotros por hacer más y por ese sentimiento de compasión, la estamos súper cagando. Entonces, el llamado es denuncien, denuncien. Puede ser que el sistema ahorita sea lento, puede que tenga muchas fallas, pero entre más denunciemos, más presión hagamos a las autoridades ambientales, ellos van a darse cuenta que la ciudadanía está empoderada de su biodiversidad y van a tener que empezar a hacer su trabajo, porque si no, para eso existe la veeduría ciudadana. Total. Entonces, la invitación sí, también es conozca cuál es la corporación autónoma o las entidades correspondientes de cada una de sus ciudades, departamentos, municipios, corregimientos y denuncie como tal a estas personas que están haciendo ese tráfico. Cuando usted denuncia, usted está siendo parte de los protectores de la biodiversidad de Colombia. Esto es súper fundamental y quiero que quede esto completamente claro en este podcast y es que realmente nosotros nos tenemos que apropiar de nuestros recursos. Nadie nos va a decir, oiga, venga, es que ya se acabó el agua. Usted mismo se tiene que apropiar del agua, del suelo, de la biodiversidad, de las plantas, de absolutamente todo, porque realmente si nosotros no hacemos Colombia, nosotros mismos no hacemos Colombia, nadie, ahí sí como decía Garzón, nadie nos va a sacar de este mierdero. Y eso es súper fundamental que nosotros tengamos y que empecemos desde niños a empezar a dar conciencia y hacer conciencia de lo que tenemos en Colombia. A los traficantes al fin de cuentas ven esto como un negocio, a ellos les vale un huevo lo que pasa con nuestra biodiversidad, lo que pasa con nuestros ecosistemas, lo que pasa con nuestra seguridad alimentaria. A ellos no les importa, pero nosotros somos los que tenemos que apropiarnos de esto. Al final de cuentas, esto es lo que le vamos a dejar a las siguientes generaciones. Esto es lo que va a determinar nuestra capacidad de subsistencia como especie, porque es que nosotros también dependemos de los ecosistemas y los ecosistemas funcionan gracias a todos esos animales que tienen un montón de funciones dentro de ellos. Entonces, piensen, también es una reflexión a que piensen que si realmente ustedes aman a los animales, el amor no significa poseer cosas. El amor significa amar desde la naturaleza de esos animales. Si es un pájaro, ámalo desde su naturaleza de volar, de ser libre, de poder desplazarse. Si tú amas a los micos y te parecen preciosos, ámalos y obsérvalos y contémplalos desde su naturaleza de estar en el bosque, de vivir en familia, de reproducirse, de dispersar semillas. O sea, tú para amar no tienes que poseer ni siquiera
ni siquiera en nuestras relaciones como humanos. Para demostrarle amor a un ser humano no tienes que poseerlo, no tienes que dominarlo. Entonces pasemos eso también al concepto que tenemos de amor con los animales. No necesitamos tenerlos en una jaula para demostrar que los amamos. La forma más limpia, honesta y fácil de demostrar que los amamos es entender que son diferentes a nosotros y que no tienen las mismas necesidades que nosotros y por lo tanto que los respetamos como son y los cuidamos en donde realmente pertenecen. Unos tipsitos antes de terminar la entrevista, unos tipsitos rápidos para identificar qué es tráfico ilegal y pues obviamente a dónde pueden llegar las personas. Ya habíamos dicho que hagan la investigación correspondiente de cuáles son las corporaciones, pero también existe la policía y pues ya nos dirás, Cata, pues qué otros canales tenemos para denunciar. Entonces, unos tipsitos rápidos para identificar ese tráfico ilegal. Listo, entonces el primero es averigüen cuáles son la clase de tours y paquetes turísticos que compran. No compren turismo que tenga contacto directo con animales, ni para alimentación, ni para fotos, ni para cargarlos. Nada de eso está bien ni es legal. Primero. Segundo, no compren fauna silvestre en carreteras ni en estos lugares turísticos. Tercero, sean actores activos y denuncien cuando vean, denuncien ante la policía ambiental, ante las autoridades regionales, ante la GELMA, que es pues como la parte de la fiscalía, es la fiscalía ambiental también. Y si no, pues nosotros, hay un montón de ONGs que se dedican a la conservación, nosotros somos una de tantas, entonces nosotros recibimos las denuncias y hacemos el trabajo por ustedes también. Hay un montón de canales y un montón de posibilidades, entonces por favor, démonos cuenta que esto no es solo un trabajo de los biólogos y de los que nos dedicamos a esto, sino que es un trabajo pues como comunidad, como sociedad. Y lo tercero, o lo cuarto, muy importante, elijamos bien a las personas que llegan a la política a representarnos. La fauna no solo son perros y gatos, la fauna es un montón, la biodiversidad es mucho más que lo que nosotros vemos en nuestros apartamentos. Entonces seamos muy responsables porque el amor, el simple amor no nos da la suficiencia para abordar la problemática ambiental como debería ser y con la altura que se merece el país, el segundo país más biodiverso del mundo. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad también en el legislativo de saber elegir y de apoyar también causas que tengan que ver con la conservación de los ecosistemas. Sin los ecosistemas, los individuos no se conservan. Entonces, nuestra prioridad por encima de todo es la conservación de los ecosistemas nativos. Bueno, esto fue Catalina Ocampo en Pachamama Power Podcast. Ya saben, decirle no al tráfico ilegal de especies, no al tráfico ilegal. Aquí estamos hablando de fauna, pero también hay de flora. Así que sí, nada de tráfico. Por favor, comuníquense con las personas correspondientes si tienen dudas o inquietudes. Por favor, de recorderis el correo. Ay, y algo que se me olvidaba que es súper importante, el contenido en redes sociales también es un factor fundamental. No suban contenido de animales que son mascotizados, de fauna silvestre que es mascotizada, ni de estos tours que dejan subir a los micos en los hombros, a la culebra, nada de eso, porque eso convierte en el imaginario colectivo que está bien y que cualquiera lo puede hacer y que cualquiera puede tener esos animales en casa y eso sigue alimentando el tráfico. Los canales, ya para terminar, los canales en los que nos pueden contactar es a través de Twitter, Denuncia Fauna, y a través de correo denunciafaunacolombia@gmail. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron a Pachamama Podcast. Quiero saber sus comentarios, quiero saber si efectivamente ustedes
han visto algún punto dentro de Colombia de ese tráfico, para que lo denuncien a través también de nuestras cuentas @sonylink, @Pachamama Power Podcast, y aquí estamos pendientes obviamente de hacerle frente y defendiendo nuestra naturaleza, porque en este podcast defendemos y hacemos que la Pachamama viva un poco más. Muchísimas gracias, Cata, por tu espacio. Con mucho gusto, muy, muy feliz de participar. Y aquí súper bienvenida, claramente. Muchas gracias. Mi nombre es Sonia Espitaleta y esto fue Pachamama Power Podcast. Agradecimientos especiales a los y las oyentes, y a mi mano derecha Sergio Carreño, y en la edición Fabián Carreño.